Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicios Electrónica Integral Janda Silva. Suscríbete al canal, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales desde ya de este momento para que puedas siempre estar pendiente de las notificaciones de las clases que estoy subiendo. Bueno, tenía ya varios días sin subir videos del curso de esto es lo primero que hay que hacer para revisar un equipo electrónico cuando no enciende absolutamente nada. En la clase número 12, lo que revisamos o vimos fue parte de lo que pasaba o qué había que hacer cuando no existía un voltaje, o es decir, existía un voltaje en el capacitor electrolítico principal, pero demasiado bajo. No en 0 voltios, sino que demasiado bajo. De todas maneras, los que no han visto este curso, entra a la lista de reproducción, se llama Esto es lo primero que hay que hacer o revisar en un equipo electrónico o aparato que no enciende absolutamente nada. Esta es la clase número 13. Bien, entonces vamos a poner acá clase 13 del curso. Bien, y va a estar súper interesante. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño repaso acá. Yo he traído dos fuentes de alimentación porque voy a hacer una comparativa de algo muy importante que hay que tomar en cuenta a la hora de revisar tarjetas electrónicas. ¿Qué es lo que hemos visto como por encima? Bueno, hemos dicho, ¿verdad? Que lo primero que nosotros debemos de hacer para revisar un equipo electrónico que no enciende absolutamente nada es primeramente fijarse si existe voltaje de espera, conocido entre paréntesis como standby. Esa es como la regla número 1, por decirlo así. Bueno, también hablamos de algún voltaje fundamental, como el voltaje del capacitor, voltaje de capacitor principal. De todas maneras, esto es un pequeño repaso de lo que más o menos hemos visto, ¿verdad? También hemos visto lo que viene siendo la carga. Carga externa. Eso lo vimos hace poquito también. Y hablamos un poquito también de lo que viene siendo los voltajes de standby, sus valores, es decir, sus típicos valores de voltaje. Sabemos que el voltaje standby puede variar 3.3, 5 voltios, 12 voltios, etcétera, ¿verdad? Bien, estas son algunas cosas de lo que hemos visto: el voltaje de espera, el voltaje del capacitor electrónico principal, carga externa, voltaje standby y sus valores respectivamente, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema referente a una falla que es la siguiente y que es importante analizarlo también a la hora de reparar equipos electrónicos que no enciendan nada. Por ahí me decían que cuando iba a meter la parte de audio, yo creo que eso va a quedar para otro curso o de repente más adelante. Bien, bueno, una fuente de alimentación o un equipo electrónico, aparte del voltaje de lo que se viene siendo el voltaje de espera, ¿verdad? Necesita de otros voltajes. De otros voltajes. Para funcionar el aparato. Cópialo, porque esto te sirve para tomar un futuro diagnóstico, ¿ya? Es decir, un aparato electrónico, aparte del voltaje de espera, necesitas de otros voltajes para funcionar el aparato de manera correcta. Entonces, yo he traído aquí dos fuentes de alimentación, ¿verdad? Porque fíjate, una es más grande que la otra. Esta podría ser de un DVD perfectamente. Y si tú revisas la salida de esta tiene 5 voltios, dice 12 voltios y 12 voltios negativos. Como te puedes dar cuenta, entrega múltiples voltajes. ¿Cómo es posible que esta fuente entregue múltiples voltajes si solamente tiene un pequeño transformador? Y esta fuente, que es mucho más grande, ¿verdad? Fíjate,
entrega voltajes por este conector. Aquí tiene voltajes de 24 voltios. Y por este lado entrega 12 voltios, 24 voltios también y 5 voltios. Es decir, 24 voltios por este lado, 24 voltios por este lado, 5 voltios y 12 voltios por este lado. De este lado solamente entrega 24 voltios. ¿Cómo le hace? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que esta fuente tan pequeña entregue múltiples voltajes y esta es más grande, también entrega múltiples voltajes, pero me doy cuenta que es más robusta, que es más pesada, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esta fuente con un solo transformador entrega múltiples voltajes? Justamente por eso, porque dijimos, el voltaje de espera es el primero para que esté ubicado de manera correcta, ¿verdad? Para que un aparato pueda prender. A partir del voltaje de espera, que es el voltaje de standby, el aparato necesita de otros voltajes para funcionar de manera correcta. Típicamente esos voltajes son los famosos voltajes de 12 voltios y 24 voltios. Son muy típicos de encontrarlo en las fuentes de alimentación, no solamente de televisores, sino de muchos equipos, incluso de audio. De audio, los 12 voltios o 24 voltios se ve mucho para la parte de audio, ¿ya? Entonces, vamos a analizar que si yo tengo un equipo electrónico, vamos a suponer 3.3 voltios, yo veo la luz piloto en el equipo y en el momento de dar la orden de encendido, el equipo no prende. Resulta que cuando yo voy a medir el voltaje de los 12 y los 24 voltios, no están presentes. O sea, al dar la orden de encendido no me aparece 12 y 24 voltios, que son necesarios para que el aparato pueda encender completamente. Ahora, ¿quién proporciona los 2 y los 24 voltios? ¿Quiénes proporcionan los 2 y los 24 voltios? Bueno, depende, porque la estructura de las fuentes de alimentación conmutadas, ¿verdad? Depende del tamaño y depende del aparato, va a traer diferentes tipos de conversores. Cuando hablamos de los conversores, estamos hablando básicamente de un circuito electrónico que va a tener un transformador correspondiente para entregar un voltaje determinado a la salida. Entonces, cuando hablamos de conversores, estamos hablando de que convierte un voltaje de un estado a otro. Este tipo de conversor, o los que más se logran ver en las fuentes de alimentación conmutada, son el tipo flyback, el tipo forward y otro muy importante, el tipo bus. Pero el tipo bus, ¿qué? El tipo bus PFC. Porque hay un tipo bus que es para la salida de algunos equipos, como por ejemplo televisores, para la parte del backlight. ¿Ya? Entonces, si yo veo esta fuente de alimentación pequeñita, yo la analizo, tú debes de saber que esta fuente que está acá es una fuente tipo flyback. No tiene más transformadores, tiene un solo transformador y ese transformador es cruzado por una línea divisora que divide la etapa caliente de la fría. Tiene un circuito integrado, el cual maneja el conmutador internamente, es una fuente tipo flyback. Entonces, esta fuente tipo flyback es la que va a entregar múltiples voltajes a la salida. Por eso te digo que la fuente tipo flyback puede entregar, en algunos casos, puede entregar la fuente, en este caso puede entregar simplemente la fuente de 12 voltios. Aparte de la de, en este caso, 3.3. Y en este caso de esta fuente también entrega menos 12. ¿Ya? Es decir, todos estos voltajes son proporcionados por este transformador. Y esto es una fuente que tipo flyback. En este caso. Pero en este caso de esta fuente ya es diferente. Porque si yo veo la estructura por encima,
¿verdad? Me doy cuenta que tiene varios conversores. Conversor PFC, conversor tipo flyback, y vamos a ver si es PFC o si es tipo flyback. Es una fuente, esta que está acá, es una fuente también forward. Esta es una tipo flyback y esto es una forward. Aquí tenía los transistores, pero se los quitaron. Y aquí está su capacitor. Entonces, en este caso, y esto es importante analizarlo, muchachos, para que no vayan a confundirse el día de mañana. Acabamos de decir que en este caso una fuente tipo flyback es capaz de entregar los múltiples voltajes. Voltaje de 3.3, voltaje de 5 voltios, voltaje de 12 y voltaje de menos 12. La está entregando la tipo flyback. No hay más conversores en este sentido. Ahora, en este sentido de esta tarjeta grande, robusta, estoy diciendo que hay 3 conversores. 3 conversores. 3 conversores. Los cuales, de estos 3 conversores, me doy cuenta que este conversor que está acá, que es el famoso tipo flyback, este que está acá, está cruzado por una línea divisora, mantiene su transistor conmutador correspondientemente, ¿verdad? Me está entregando por acá varios voltajes. Me dice 12, me dice 24 y me dice 5 voltios. La pregunta es, si por acá me dice 12 y me dice 24, ¿quién me está entregando en este conector? ¿Quién me está entregando eso? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Quién me lo está entregando? Bueno, este conversor, en este caso tipo flyback, solamente va a entregarme un único voltaje. No importa, amigos, que de este lado, no importa que de este lado me diga 24 y 12, no, porque este señor que está acá no me va a entregar esos voltajes. ¿Y cómo? Pero ¿cómo sabes? Bueno, fíjate lo siguiente, tengo un solo conversor, tengo un solo diodo de salida de este lado. Y ese diodo es el diodo de 5 voltios para el voltaje standby. En este caso, el conversor tipo flyback, esto es importante analizarlo, el conversor tipo flyback entrega solo standby. ¿Ya? Analízame eso. Analízame eso y verás la diferencia. Por eso hay que estudiar, esto ya es análisis de circuitos. ¿Por qué? Porque hay que seguir pistas, hay que seguir componentes electrónicos, ¿verdad? Y estudiar los diodos de salida y todo eso. Entonces, aquí, en este caso, esta fuente, el tipo flyback entrega solo standby. Quiere decir que si yo conecto esta fuente de alimentación, muchachos, la conecto, se alimenta el capacitor y empieza la oscilación y la conmutación solamente de la tipo flyback. La tipo flyback transforma y luego es rectificado ese voltaje alterno a alta frecuencia hasta entregar el voltaje a la salida. Pero no se va a activar el conversor tipo forward por la sencilla razón de que necesita una orden de encendido. Es decir, esta fuente viene en modo desactivado. Al venir en modo desactivado solamente va a trabajar un solo circuito, el tipo flyback. ¿Ya? En cambio, en esta fuente es una fuente que no maneja un switchador. Esta es una fuente que si tú la conectas entrega todos los voltajes directamente a la salida y solamente le entrega un solo conversor. Aquí no hay que dar una orden de encendido. Aquí tú enchufas y directamente entrega toda la fuente. En esta no. Esta tú enchufas, trabaja la tipo flyback siempre y cuando esté en buen estado y a partir de esa fuente tipo flyback de los 5 voltios, que es la fuente de standby, al dar una orden conocida como orden de encendido, se activa el otro conversor. Y ahí aparece 24 y 12 voltios. Por ende, la fuente maneja 3 conversores. Una vez que tengamos la tipo flyback en buen estado, que entrega solamente el standby, se da orden de encendido, se da orden de encendido
y aparece 12 y 24B, siempre y cuando esté en buen estado el forward. Y hasta aquí es donde yo quiero llegar. ¿Se acuerdan que yo les dije que muchas veces vamos a encontrar equipos electrónicos que solamente tengan el voltaje standby? Te va a reflejar el piloto, pero en el momento de dar tú la orden de encendido, no aparecen ni los 2 y los 24. Pero lo que debes de saber antes de esto es cómo está estructurada la fuente. Y ahí era donde yo quería llegar. Hay fuentes de alimentación que el tipo flyback va a entregar todos los voltajes. Mientras que hay otros tipos de fuentes donde un conversor va a entregar un voltaje determinado y otro conversor va a entregar otros voltajes determinados. Lo primero que tú debes saber es cómo está estructurada la fuente, cuántos conversores tiene y qué alimenta cada conversor. Ahora, conecté el equipo, tengo el voltaje standby, doy la orden de encendido, mido el voltaje para saber si me aparece 2 y 24 voltios y no los tengo. Pero ¿de dónde salen los de 2 y los 24? ¿Será una forward o será una flyback? ¿O son dos flybacks por separado? Una flyback para un voltaje standby y otra flyback para 2 y 24 voltios, que también puede ser. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que tú debes hacer, analizar cuántos conversores tiene y quién entrega los 2 y los 24 voltios, qué conversores. ¿Es un flyback? ¿Es un forward? Porque de allí, para la siguiente clase, vamos a sacar el análisis, qué es lo que puede estar sucediendo cuando una fuente de alimentación no entrega ni 12 y 24. Suscríbanse al canal, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Anota todo esto. Si tú anotas, lo anotas en un cuaderno, en unas hojas, lo llevas en libreta, esto es importante. Para el que realmente quiera aprender y estudiar, tienen que anotar. Si tú quieres ver simplemente un video por encima y esto y piensas que es así la cosa tan fácil, no. Nunca vas a ser un electrónico exitoso, créemelo. Bendiciones para todos y es que se encuentren muy bien.